Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España, este vídeo que vamos a dedicar a la nomenclatura de alcano. Será un vídeo sencillo, interesante, que lo vamos a explicar paso a paso y con muchos ejemplos. Y además te invito a que lo veas. Y si te gusta, pues me puedes dejar un like, un comentario y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, atento, que comenzamos. Los alcanos son compuestos orgánicos del grupo de los hidrocarburos y además son hidrocarburos saturados. Se caracterizan por tener en su cadena los carbonos unidos mediante enlaces simples. Además tendremos en cuenta que se van a nombrar siempre con un prefijo de estos que os los he puesto yo aquí, dependiendo del número de átomos de carbono. Cuando hay un átomo de carbono se utilizará el prefijo met. Si hay dos, et. Si hay tres, prop. Y así os he dejado la lista ahí y ahora los iremos explicando durante el vídeo. Y se utilizará uno de esos prefijos y la terminación de la cadena principal será en ano por ser un alcano. Además, tenemos que tener en cuenta que cada carbono siempre va a estar rodeado de 4 enlaces, que puede ser como en este caso, que es el caso del metano, CH4, en el que un carbono va unido a 4 átomos de hidrógeno. Este sería el primero de los alcanos, que sería con un átomo de carbono, met, prefijo met, terminado en ano, por ser un alcano. Entonces, luego vamos a tener, os voy a explicar el concepto de lo que es la cadena principal de un alcano, ya con este ejemplo, que este es el etano, que tiene 2 átomos de carbono, por eso el prefijo et. Estos alcanos son los más simples, que son alcanos lineales, y hablamos de cadena principal, en este caso sería esta, puesto que aquí no vemos que haya ninguna rama de carbono, por eso se llaman alcanos lineales. Y en este caso sería el propano, porque es el prefijo prop, porque tiene 3 átomos de carbono. Normalmente, cuando solamente en estos alcanos lineales, pues lo que vemos es la cadena principal, que yo os la remarco aquí porque ahora vamos a ver ya otro tipo de alcanos que serán los alcanos ramificados. Después de esta breve explicación inicial sobre los alcanos, vamos a ver ya cómo se nombrarían pues muchos alcanos. Vamos a hacer muchos ejemplos y vamos a seguir estos pasos. El primero es que vamos a elegir la cadena principal. Aquí tenemos 2 ejemplos. Vamos a elegir la cadena principal, que va a ser, en primer lugar, vamos a tener en cuenta solamente que vamos a elegir la cadena más larga. Luego ya veremos este otro apartado a continuación. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, esta cadena tiene 5 átomos de carbono. Si eligiésemos esta, tendría 1, 2 y 3. Luego, ¿cuál será la cadena principal? Pues va a ser la cadena principal esta, por ser la más larga. Ese sería el paso número 1. Ahora la vamos a numerar. Y para numerarla tenemos que dejar los localizadores más bajos posibles para las ramas de carbono. En este caso, aquí hay una rama de carbono que es el CH3. Ya no vemos que hay una cadena principal solo, sino que hay un radical o un sustituyente. Entonces, para dejar este con el número más bajo, está claro que hay que empezar por este lado y numerar 1, 2, 3, 4 y 5. Esta rama de carbono estaría en el carbono 2. Si numeramos desde este otro lado, 1, 2, 3, 4. Estaría en el carbono 4. Luego utilizaríamos entonces esta numeración en rojo que yo os he puesto. Ahora, el tercer paso ya es nombrar. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Primero vamos a tener que poner los nombres de los radicales y a continuación la cadena principal. Pero yo recomiendo siempre que ya que tenemos el número de carbonos, pues vamos a escribir el nombre de la cadena principal y luego ya adelante vamos a colocar los radicales o ramas de carbono. Entonces, en este caso tenemos 5 átomos de carbono, con lo cual 1, 2, 3, 4, 5 va a ser pent. Como es un alcano, lo vamos a terminar en ano, así que vamos a saber que va a ser el pentano, porque tiene 5 átomos de carbono. Y ahora ya vamos a ver que aquí tenemos una rama de carbono, o un radical o un sustituyente, que se llama también.
En este caso se va a nombrar también utilizando los prefijos, pero para las ramas o los sustituyentes, en vez de terminar en ano, se sustituye la terminación ano de alcano por il, es decir, siempre que haya sustituyentes tenemos que terminar en il. En este caso sería un metil. ¿Y en qué posición ocupa? Ese es el localizador, por eso dice con los localizadores más bajos. El localizador es el número o posición que tiene. Y pondríamos 2, siempre entre números y letras hay que colocar un guión. Entonces ahora ya colocamos delante del nombre del alcano el nombre del sustituyente y sería 2-metil pentano. Este sería el nombre de este compuesto. Vamos a ver ahora este siguiente. Fijaros bien, porque aunque parece que aquí esto es un radical o un sustituyente, no. Esto es toda la cadena principal, puesto que es la más larga que podemos formar, que está formada por 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. No hay radicales ni sustituyentes, con lo cual estaríamos hablando, porque no siempre los alcanos nos los van a dar en línea recta. Este, a pesar de no ser una línea recta, estamos hablando que tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Con 4 carbonos, pues sería el butano. Si este radical hubiese estado en línea recta, hubiésemos visto claramente que era butano. Como está hacia abajo parece un radical o un sustituyente, pero no, porque la cadena principal en este caso sería esta. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, que como veis es un alcano porque todos los enlaces son sencillos. Primer paso que hemos dicho, elegir la cadena principal, que será la más larga. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5... Si seguimos por esta sería 3 y aquí 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos que elegir esta, que es la más larga, como cadena principal. Ahora el siguiente paso es numerar esa cadena, siempre dejando los localizadores los más bajos posible. En este caso vamos a numerar desde este lado y tendríamos luego desde este lado las posiciones van a estar en la posición 2 y en la posición 3 estas ramas de carbono. En la 2 y en la 3. Y si ahora numeramos desde el otro lado, desde este lado estarían en las posiciones en la 3 y en la 4. Si os fijáis, estos números están más bajos, pues precisamente tenemos que elegir esta numeración de arriba. Esta de abajo no serviría, puesto que veis que están en el 3 y en el 4. Y ahora ya sí vamos con el tercer paso, que es nombrar. Vamos a escribir el nombre de la cadena principal y luego delante ya vamos a escribir los radicales. La cadena principal, como está formada por 5 carbonos, pues es un pent. Entonces ya vamos a saber que va a ser el pent. Como es un alcano, pues termina en ano, pentano. Y ahora nos vamos a fijar en los radicales o sustituyentes, que aquí hay 2. En este caso, como solamente tienen un átomo de carbono, pues va a ser metil. ¿En qué posición está este metil? En la posición 3, luego 3 metil. Aquí también hay otro metil. ¿Y en qué posición va a estar? En la 2, 2 metil. Pero ¿qué pasa? Aquí si os fijáis que hemos puesto que vamos a utilizar los prefijos di o tri cuando hay varios radicales o sustituyentes iguales. En este caso hay 2 metiles. Luego tenemos que indicar con los números localizadores delante, vamos a poner 2,3 y como hay 2 metiles, pues vamos a utilizar el prefijo di con un guión siempre entre los números. Vamos a poner comas. Y entre números y letras, guiones. Vamos a poner di, metil, pentano. O sea, 2, 3, dimetilpentano. ¿Qué nos va a indicar este di? Pues que hay 2 metiles. Estos son los localizadores, es decir, donde están
y este es el nombre del alcano. Los metiles ya sabéis que son los radicales o los sustituyentes. Este es otro ejemplo de alcanos, porque vemos que todos son enlaces sencillos, enlaces simples. Pero como veis, hay 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono en esta cadena que parece la cadena principal, y si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que esta cadena es más larga, es decir, no siempre hay que elegir como cadena principal la línea recta. Así que vamos a ver como cadena principal esta, porque tiene 6 átomos de carbono, mientras que esta tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la cadena principal. Ahora, ¿desde dónde la vamos a numerar? Pues siempre tenemos que dejar los localizadores con los números más bajos posible. De estas ramas de carbono, que como veis aquí solamente hay una rama, que es esta. Así que para dejar el localizador más bajo yo voy a empezar a numerar desde este lado. Aquí estaría este radical en la posición 3. Si numeramos desde este otro lado, el localizador veis que está de este radical está en la posición 4. Luego la numeración que nos vale en este caso es la roja. Ya hemos hecho el paso número 2, que es numerar la cadena principal, y hemos dejado los localizadores lo más bajo posible para los radicales. Siguiente paso es nombrar, y vamos a nombrar la cadena principal, puesto que sabemos que está formada ya por 6 átomos de carbono, con lo cual sería hexano. Como es un alcano, pues termina en ano. Y ahora tenemos que colocar los radicales, y los radicales solamente hay uno, que este grupo es el grupo, como está formado solo por un carbono, pues sería metil. ¿En qué posición está? 1, 2, 3, pues sería 3-metil, así que basta con colocar delante de este nombre 3-metil y sería el 3-metilhexano. Nombramos ahora este siguiente compuesto. Vamos a seguir los pasos, elegimos la cadena principal, que es la más larga, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta puede ser la cadena principal, aunque también nos valdría 1, 2, 3, 4 y 5. Realmente daría igual, porque ambas son posibles. El segundo paso es numerar la cadena principal, dejando con los localizadores más bajos posible. Si os fijáis, si numeramos desde este lado, por ejemplo, tendríamos los localizadores en el 2 y en el 4, y si numeramos desde el otro lado, 1, 2, 3 y 4 también los tendríamos en el 2 y en el 4, con lo cual nos valdría desde ambos lados la numeración. Así que vamos a dejar esa. Y ahora el tercer paso, que es nombrar. Vamos a nombrar la cadena principal, como tiene 5 carbonos, pues pent, luego pentano. Y ahora fijaros que es muy importante, que tenemos que colocar, como hay 3 radicales iguales, que va a haber aquí 1, aquí 2 y aquí 3, y van a ser todos metil. Este también va a ser un metil y este también va a ser un metil. Ahora ya vamos a colocar los nombres de estos radicales delante de la cadena principal, porque primero van los radicales o sustituyentes y después el nombre de la cadena principal. Si os fijáis, hay 3 grupos o 3 ramas de metil, entonces vamos a tener que poner primero los números o localizadores donde están. Esta está en el 2, está en el 2, vamos a poner aquí 2,2 y esta está en el 4,4. Entre números, si os fijáis, pongo comas. Y ahora vamos a utilizar estos prefijos di, tri, entonces vamos a poner, como hay 3, pues guión, y ahora ponemos tri, y ahora metil, trimetil, pentano. Este sería la forma de nombrar este compuesto. Este tri, ya sabéis, porque hay 3 grupos metiles. Estos son los localizadores y el pentano es el nombre de la cadena principal. Este es nuestro siguiente compuesto y vamos a elegir, como siempre, la cadena principal en primer lugar como primer paso.
que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esa tendría 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, de estas dos que hemos visto, la más larga es esta, que la vamos a poner como cadena principal. Ahora, el siguiente paso es numerarla, dejando los localizadores lo más bajos posible. Luego, es evidente que tenemos que empezar a numerar desde aquí, puesto que los radicales están en esta, más próximos a este lado de la izquierda. 1, 2, 3. Aquí ocuparían la posición 2 y la posición 3 desde este lado, la 2 y la 3. Si numeramos desde el otro, ¿qué posición ocuparían desde este lado? Pues la posición 3, o sea, la posición 4 y la 5. Pues son más bajos el 2 y el 3 que el 4 y el 5, así que la numeración que nos sirve es la que tenemos arriba. Y el último paso que nos queda es ya nombrar. Vamos a escribir, como siempre, el nombre de la cadena principal, que como tiene 6 carbonos en la cadena, pues va a ser un hexano. Y ahora vamos a ver los radicales o sustituyentes, que aquí hay uno que va a estar en el 2 y va a ser, como tiene un átomo de carbono, pues va a ser 2-metil. Y aquí tenemos otro radical que está en la posición 3 y como tiene 2 átomos de carbono, pues va a ser un etil, 3-etil. Y ahora fijaros bien, tenemos que poner delante de la cadena principal los radicales, pero ojo, por orden alfabético. En este caso va a ser 2-metil y 3-etil, por orden alfabético va la E delante de la M, así que tenemos que colocar primero el 3-etil. 3-etil, guión 2, guión metil, hexano. Aquí ya no hay que dejar espacios. 3-etil y 2-metil serían los nombres de los sustituyentes y el hexano es el nombre de la cadena principal que da nombre al alcano, que está formado por 6 átomos de carbono en su cadena principal. Este es ya nuestro último ejemplo de este vídeo de nomenclatura de alcanos. Y si entendiste la explicación, pues te propongo que pauses un momentito el vídeo y lo intentes tú nombrar y ahora a continuación lo explicamos. Vamos a seguir estos pasos. Primero, elegir la cadena principal, la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vemos que esa tiene 8 y si vamos por esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego la cadena principal va a ser esta. Ahora vamos a numerarla dejando los localizadores lo más bajos posible. Si numeramos desde este lado, estos estarían en el número 4 y en el número 5. En el 4 y en el 5. Y si numeramos desde este, estarían en el 4 y en el 5 también. Si numeramos desde este lado, en el 4 y en el 5. Cuando se da este caso, vamos a tener en cuenta el orden alfabético de los radicales. En este caso, aquí sería este radical, sería un etil, porque tiene 2 átomos de carbono, y aquí vamos a tener un propil, porque tiene 3 átomos de carbono. Tened esto muy en cuenta y vamos a tener en cuenta el orden alfabético, así que vamos a elegir la numeración de abajo, puesto que la E va antes que la P. Y ahora ya pasamos a nombrar el compuesto. Tendríamos, como tiene 8 átomos de carbono, pues sería el octano. Oct, porque son 8 átomos de carbono, y ano, porque es la terminación de alcano. Y ahora colocamos delante los nombres de los radicales. Hemos dicho que este era un etil que está en el número 4, y como utilizamos también el orden alfabético, pues vamos a poner 4-etil, porque la E va antes que la P, y ahora 5-propil, octano. Siempre debéis tener en cuenta que los radicales se colocan por orden alfabético y siempre entre números y letras guiones.
Y aquí no hay que dejar espacio, propiloctano. Bueno, pues este sería el nombre de este compuesto, 4-etil, 5-propiloctano. Si hasta ahora hemos aprendido a nombrar compuestos, ahora vamos a hacer el caso inverso, vamos a aprender a formularlos. Y vamos a hacerlo en estos tres casos. El primero, 2-etil, 2-metilhexano. Primero de todo vamos a identificar la cadena principal, que es esta, hexano, que como empieza por X, nos indica que tiene 6 átomos de carbono, así que los vamos a dibujar. Ahora, nos dice que en el 2 hay un etil, en el 3 hay un etil y en el 2 hay un metil. Así que vamos a numerar la cadena y así vamos a localizar esas posiciones. En el 2 hay un metil, o sea, en esta posición un metil que es CH3, aquí tenemos el metil, y en el 3 un etil, aquí un etil, CH2, CH3. Este sería el metil, este sería el etil. Y ya solamente basta con completar la cadena, vamos a hacer los enlaces. Y ahora, cada átomo de carbono tiene que tener en total 4. Como este tiene 1, pues aquí hay que ponerle CH3. Como este tiene 2 y 1, 3, pues aquí CH. Aquí CH2, aquí CH2, aquí CH2 y aquí CH3. Siempre os recuerdo, cada átomo de carbono tiene que estar rodeado de 4 enlaces. Si tiene una rayita, son 3 enlaces libres que estarían cubiertos por hidrógenos. Aquí este tiene 1, 2 y 3, pues solo falta un hidrógeno. Y así tenéis que hacer siempre el recuento. Ahora, 2-fenilpentano. Esto es un radical, que os he puesto aquí estos radicales para que vayáis aprendiendo en estos vídeos, ya como ya son sencillos, pues vamos aprendiendo el nombre de algunos otros radicales. Y el pentano es la cadena principal, pentano, que como tiene 5 átomos de carbono, pues ese es el pentano. Así que hacemos esos 5 átomos de carbono, numeramos la cadena para saber dónde están las posiciones. Recordad que la numeración se puede hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En el 2 tenemos que poner un fenil y el fenil se dibuja así, que es el radical del benceno. Ahora solamente falta ya completar con hidrógenos. Si hacéis este proceso según os lo he hecho yo, esta sería la cadena principal. Según lo hemos explicado a la inversa, lo hemos hecho así, pues así sería. Y ahora ya este tiene 1, pues tenemos que colocar 3 hidrógenos. Aquí tiene 1, 2 y 3, pues un hidrógeno hasta 4. Aquí hay 2, pues H2 y ya serían 4. Aquí H2 y aquí H3. Pues ya estaría este que sería el 2-fenilpentano. Y en el 2 hemos puesto este radical que es el radical fenilo. Bueno, y en este tenemos aquí el nonano, que es, nonano son 9 átomos de carbono, así que vamos a dibujar esos 9 átomos de carbono. Y ahora vamos a ver qué radicales serían. En el 4 hay un etil. Vamos a numerar la cadena, da lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Lo vamos a hacer por comodidad desde aquí. 9 átomos de carbono, que era el nonano. Ahora, en el 4 hay un etil, que este es el 4. Así que vamos a dibujar aquí el etil. El etil tiene 2 átomos de carbono, luego el radical sería CH2, CH3. Este sería el etil. Os lo marco aquí, aunque luego ya sabéis que cuando vayáis a presentarlo en un trabajo no hace falta poner los nombres de los radicales. Yo lo pongo para que lo veáis cómo se representa, pero luego después no hay que ponerlo, ¿eh? Ahora, en el 2, en el 5 un isopropil. En el 5 el radical isopropil, vamos a borrar de aquí etil y lo vamos a poner aquí. El etil estaba en el 4 y el isopropil es un radical que es de esta forma, CH, CH3, CH3. Este es el isopropil. Ahora, en el 2 y en el 3, metil, dice dimetil. 2,3-dimetil, que quiere decir que hay 2 grupos metil en el 2 y en el 3. Así que vamos a poner aquí un metil que está formado solamente por un átomo de carbono, que sería CH3, y aquí otro CH3. Estos son 2, 3,
dimetil, 2-metil. Entonces ya estaría 4-etil, vamos a repasar aquí, en el 4 un etil, 5 isopropil, que sería este. Luego aquí 2,3-dimetil, que sería este. Este sería, vamos a borrar otra vez de aquí el etil y le vamos a poner aquí para no equivocarnos, etil. Este sería un metil y este sería un metil. Entonces en el 2 y en el 3 dimetil y luego nonano porque tenía 9 átomos de carbono. Solo nos falta completar con los hidrógenos. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a los alcanos. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.